Artículo 472. Ámbito de aplicación. Las normas sobre riesgos laborales se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluyendo los trabajos especiales, salvo lo dispuesto en el artículo 352 que trata sobre las particularidades en ciertos casos específicos, como los trabajadores del campo. En el artículo 473 se menciona la definición de riesgo de trabajo. Se consideran riesgos laborales tanto los accidentes como las enfermedades a las que el trabajador se expone durante el desempeño de su labor o a causa de ella. Artículo 474. Accidente de trabajo. Se entiende como toda lesión, alteración funcional, muerte o desaparición por causas del trabajo que ocurre de forma repentina, sin importar el lugar o momento. También se incluyen los accidentes que ocurran al trasladarse directamente del domicilio al trabajo y viceversa. Por otra parte, tenemos el artículo 475 que nos menciona enfermedad de trabajo. Es un estado patológico originado por una causa relacionada con el trabajo o el entorno laboral al que el trabajador está expuesto de forma continua. Dentro del artículo 475 tenemos el artículo 475 bis, que menciona las responsabilidades de seguridad e higiene. Por parte del patrón se debe garantizar condiciones seguras e higiénicas, siguiendo la ley, reglamentos y normas oficiales mexicanas. Por parte del trabajador, está obligado a seguir las medidas preventivas indicadas por la ley y el patrón. Artículo 476. Listado oficial de enfermedades laborales. Solo se considerarán enfermedades de trabajo aquellas definidas en la ley y las que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualice oficialmente. Artículo 477. Consecuencias de los riesgos de trabajo. Cuando se materializa un riesgo laboral puede generar 1. Incapacidad temporal. El trabajador no puede laborar por un tiempo determinado. 2. Incapacidad permanente parcial. Pérdida parcial y definitiva de las facultades para trabajar. 3. Incapacidad permanente total. Pérdida total y definitiva de la capacidad laboral. 4. Muerte. Desaparición por acto delincuencial, reconocida como consecuencia legal desde el 2018. El artículo 479 es la incapacidad permanente parcial. Es decir, si tienes un accidente en el trabajo y ya no puedes hacer ciertas cosas como antes, pero aún puedes seguir trabajando, eso se llama incapacidad permanente parcial. No es el fin de tu vida laboral, pero sí te debe compensar por esa pérdida. El artículo 480 es la incapacidad permanente total. Ahora, si el accidente te deja sin posibilidad de trabajar en nada, en ningún oficio, eso ya es una incapacidad total. La ley lo reconoce y te corresponde una indemnización completa porque tu vida laboral cambió por completo. El artículo 481, las condiciones anteriores. Y si ya tenías un problema físico antes del accidente, no te preocupes, la ley dice que eso no se puede usar en tu contra. Lo que importa es el daño nuevo que sufriste, no lo de antes. Artículo 482, consecuencias posteriores. A veces, después de un accidente, las secuelas no se ven de inmediato. Si te parecen dolores o problemas tiempo después, también cuentan. La ley dice que esas consecuencias deben tomarse en cuenta al evaluar tu incapacidad. Artículo 483. Pago de indemnizaciones. Si te toca una indemnización por accidente, te la tienen que pagar a ti directamente. Pero si por algún motivo no puedes manejarla, por ejemplo, por un daño mental, se le da a quien está legalmente a tu cuidado. Y si falleces, hay reglas claras sobre a quién se le entrega. Artículo 484. ¿Cómo se calcula la indemnización? La compensación se calcula según tu salario diario cuando ocurrió el accidente. Y si te tocan aumentos después, también deben contarse. Nada de congelar tu sueldo base como estaba hace meses. Artículo 485. Nadie por debajo del mínimo. Y algo súper importante, aunque tu salario fuera bajo, la indemnización nunca puede calcularse por debajo del salario mínimo. Es una garantía para que al menos recibas lo justo. En el artículo 486 tenemos prescripción de acciones. Este artículo establece que el derecho a reclamar prestaciones por un riesgo de trabajo, como indemnización, pensión o pago por incapacidad, prescribe en 1 año. Esto nos habla que el trabajador o sus beneficiarios tienen 1 año para hacer valer sus derechos a partir de el día siguiente al fallecimiento del trabajador, en caso de muerte por riesgo de trabajo, el día siguiente a la fecha en que se notifique el dictamen médico que declare la incapacidad permanente, y el día siguiente a la conclusión del tratamiento médico en caso de incapacidad temporal.
El artículo 487 nos habla del ocultamiento o impedimento del patrón. Cuando el patrón oculta el accidente o la enfermedad profesional o impide que el trabajador reciba atención médica, no corre el plazo de prescripción. Esto significa que el trabajador conserva su derecho a reclamar mientras las autoridades no tengan conocimiento oficial del caso. Esta medida protege al trabajador de posibles abusos por parte del empleador. El artículo 488 nos habla sobre la negativa de pensión. Si un trabajador presenta una demanda para recibir una pensión por incapacidad y ésta le es negada, aún puede solicitar que se le pague en una sola exhibición el monto correspondiente que le hubieran dado como pensión. Pero esta acción también tiene un límite, que es que prescribe en 1 año, contando a partir de que se le notifique la negativa formal de la pensión. El artículo 489 nos habla sobre la acumulación de riesgos. Si un trabajador sufre un nuevo accidente o enfermedad antes de que se haya resuelto completamente uno anterior y ambos están relacionados, el grado de incapacidad resultante puede considerarse de manera conjunta. Esto se hace para establecer el impacto total en la salud del trabajador, lo que influye en la pensión o indemnización que se le otorgue. Artículo 490. Negativa al tratamiento. Si el trabajador se niega sin justificación válida a someterse a tratamiento médico o a seguir las indicaciones del profesional médico, perderá temporalmente el derecho a recibir prestaciones relacionadas con el riesgo de trabajo. Esta suspensión durará mientras persista la negativa del trabajador a recibir la atención necesaria para su recuperación. Artículo 491. Derecho a revisión médica. El patrón tiene el derecho de pedir que el trabajador que haya sufrido un riesgo de trabajo sea revisado médicamente para verificar si ha habido cambios en su condición de salud. Esta solicitud de revisión solo puede hacerse una vez cada 6 meses, con el fin de asegurar que la incapacidad se mantiene en el mismo grado. Artículo 492. Modificación de pensión. Si tras la revisión médica se determina que el trabajador ha tenido una mejoría o un agravamiento, el grado de incapacidad puede ajustarse y con ello también la pensión que recibe. Esto significa que la pensión puede aumentarse o disminuirse dependiendo del nuevo diagnóstico. En caso de que el trabajador se niegue sin causa justificada a someterse a la revisión médica, el patrón puede suspender el pago de la pensión mientras dure esta negativa. Artículo 493. Cuando un trabajador sufre un accidente o enfermedad relacionada con su trabajo y eso le deja secuela o daño permanente, su patrón o sus familiares pueden pedir que se le haga un dictamen médico para saber si quedó con una incapacidad y qué tan grave es. Artículo 494. El dictamen médico ya mencionado debe hacerlo el IMSS, es decir, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Ellos son los encargados de evaluar la salud del trabajador y determinar si tiene una incapacidad laboral. Artículo 495. El dictamen médico debe ser muy completo. Tiene que explicar cuáles son las secuelas, qué partes del cuerpo se afectaron y también si la incapacidad es temporal o permanente, total o parcial. Artículo 496. Si se trata de una enfermedad profesional y hay dudas sobre si fue causada por el trabajo, el IMSS tiene que investigar las condiciones laborales del trabajador y confirmar si la enfermedad tiene relación con su trabajo. Artículo 497. Si el patrón, el trabajador o los familiares no están de acuerdo con el dictamen, pueden solicitar una revisión legal ante el Tribunal Laboral. Esto sirve para resolver el desacuerdo de manera justa. Artículo 498. El patrón no está obligado a pagar ninguna indemnización hasta que haya una resolución final que diga si realmente existe incapacidad y qué tipo de pago corresponde. Artículo 499. Si durante el proceso legal hay dudas sobre el dictamen médico, el juez o tribunal puede pedir que se haga uno nuevo para tener mayor claridad sobre el caso. Artículo 500. Este artículo establece quiénes son los beneficiarios legales del trabajador en caso de fallecimiento debido a un riesgo de trabajo. El orden de prelación, es decir, el orden en que se les da prioridad, es el siguiente. En primero está la viuda o el viudo, si es que dependía económicamente del trabajador. En segundo lugar están los hijos menores de 16 años y los mayores de edad si están incapacitados o continúan estudiando. En tercer lugar están los ascendientes, padre y o madre, si dependían económicamente del trabajador. Si no existen estos beneficiarios, la indemnización se entregará a las personas que dependían económicamente del trabajador, siempre y cuando se compruebe esta dependencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Artículo 501.
Este artículo detalla el monto de la indemnización que se debe pagar a los beneficiarios en caso de muerte del trabajador por riesgo de trabajo. La indemnización consiste en, primero, 2 meses de salario para gastos funerarios. En segundo, el pago de la cantidad señalada en el artículo 487 de esta ley, el cual nos dice que la indemnización por incapacidad permanente total es equivalente a 1.095 días de salario. Y por tercero, la cantidad que fija el artículo 502, el cual veremos a continuación. Artículo 502. Este artículo establece una prestación adicional para los hijos del trabajador fallecido, destinada a su educación. Se debe pagar una cantidad equivalente a por lo menos 5.000 días de salario mínimo general vigente en la fecha del fallecimiento. Esta cantidad se entregará a un fideicomiso debidamente constituido. Artículo 503. Este artículo indica que las indemnizaciones por riesgo de trabajo se pagarán directamente a los beneficiarios, salvo en los siguientes casos. El primero son los menores de edad, el cual el pago se hará a través de su tutor. El segundo son los incapacitados, el cual el pago se hará a través de la persona que legalmente los represente. Y el tercero son los casos de ausencia, el cual, si no se conoce el paradero del beneficiario, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomará las medidas necesarias para localizarlo. Artículo 504. Este artículo enumera las obligaciones del patrón cuando ocurre un riesgo de trabajo. Algunas de las principales son: prestar inmediatamente los primeros auxilios al trabajador lesionado, trasladar al trabajador al lugar donde pueda recibir atención médica, dar aviso inmediato a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y a la Junta de Conciliación y Arbitraje sobre el accidente o enfermedad. En caso de muerte, debe cubrir los gastos funerarios. Artículo 505. Este artículo establece las situaciones en las que el patrón no está obligado a pagar la indemnización por riesgo de trabajo, las cuales son: si el accidente ocurre estando en el trabajo en estado de embriaguez, si el accidente ocurre estando en el trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica, si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión o enfermedad, si el accidente es resultado de una riña o intento de suicidio, si el accidente es debido a negligencia inexcusable del trabajador. Es importante señalar que el trabajador debe probar estas excepciones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Artículo 506. Este artículo se refiere a la subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el trabajador está asegurado en el IMSS, este instituto es el responsable de otorgar las prestaciones en especie, atención médica, hospitalización, etc. Y en algunos casos las prestaciones en dinero, que son las indemnizaciones. El patrón puede quedar librado de algunas obligaciones si cumple con sus obligaciones de seguridad social. Sin embargo, en ciertos casos, el patrón puede ser responsable de pagar una diferencia si las prestaciones del IMSS son menores a las que se le establece en la Ley Federal del Trabajo. Artículo 507. Obligaciones de inscribir al trabajador en el IMSS. Este artículo establece que es una obligación del patrón inscribir a sus trabajadores en el IMSS desde el momento que inicie la relación laboral. ¿Y qué pasa si no lo hace? Entonces el patrón deberá asumir directamente el pago de las prestaciones como si el trabajador estuviera asegurado. Esto incluye atención médica, incapacidad e incluso pensión por invalidez o fallecimiento. Artículo 508. Comprobación del registro ante el IMSS. En este caso que ocurre un accidente, el patrón tiene que comprobar que el trabajador estaba registrado en el IMSS. Si no presenta esta prueba, se presume que no lo estaba, y esto será directamente responsable en todas las consecuencias. Esto protege al trabajador y al mismo tiempo incentiva a los empleados a cumplir sus obligaciones legales. Artículo 509. Comisiones de seguridad e higiene. Este artículo obliga a la empresa a formar comisiones de seguridad e higiene. Están integradas por representantes de ambas partes, trabajadores y patrones. Su función, muy importante, vigilar que en el lugar de trabajo se cumplan las medidas de prevención de riesgo, realizar inspecciones periódicas, proponer acciones para mejorar la seguridad del centro laboral. Estas comisiones son una herramienta preventiva para evitar accidentes y enfermedades y también promueven un ambiente laboral sano. Artículo 510. Normas oficiales mexicanas. Aquí se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de emitir normas oficiales mexicanas conocidas como NOMS. Estas normas son obligaciones y establecen cómo deben prevenirse los riesgos laborales en cada tipo de industria. Por ejemplo, hay NOMS específicas para manejo químico, protección contra caídas, manejo de maquinaria, entre muchas otras. Artículo 511. Reglamentos y normas complementarias. Las leyes por sí solas no bastan.
Artículo 511. Reglamentos y normas complementarias. Las leyes por sí solas no bastan, por eso este artículo aclara que los centros de trabajo deben cumplir también con el reglamento de seguridad e higiene y con todas las normas oficiales aplicables. Estas disposiciones son de observancia obligatorias y buscan proteger la integridad física y mental de los trabajadores. Artículo 512. Supervisión y cumplimientos. Finalmente, el artículo 512 señala que la Secretaría del Trabajo y las autoridades sanitarias tienen la responsabilidad de vigilar que todas estas medidas se cumplan. Esto quiere decir que la empresa puede ser inspeccionada y en caso de incumplimiento pueden recibir sanciones administrativas o incluso ser clausurada temporalmente si ponen en riesgo la salud de su personal.